Cuando la oficial Patricia Williams besó a su hija para despedirse aquella mañana de noviembre de 1985, ella no tenía idea de que sería su último abrazo durante casi 2 décadas. La familia luchó contra un sistema que parecía olvidar que ella alguna vez existió. Otro caso de persona desaparecida archivado. Otra familia se quedó sin respuestas, pero lo que las autoridades pasaron por alto fue una carretera. El trabajador descubriría debajo del concreto y el acero por qué se realizó. La investigación frío tan rápido, ¿qué sabía el departamento que nunca reveló y qué? ¿Fue enterrado bajo ese paso elevado que lo cambiaría todo? Hoy descubrimos la verdad que intentaron. Escóndete antes de que descubramos esta historia de desaparición. Deja un comentario y dime dónde estás. Mirarlo desde allí significa mucho, sabiendo que estamos explorando este misterio juntos con el respeto que realmente merece. Patricia Williams era más que un simple número de placa, era una oficial de policía dedicada que se enorgullecía de servir a su comunidad, y una madre amorosa que nunca dejó de arropar a su hija de 8 años en la cama en noviembre de 1985. La vida avanzaba a un ritmo diferente, y la gente dependía del teléfono fijo. Los teléfonos y las computadoras eran raros, y los casos de personas desaparecidas a menudo quedaban sin resolver, simplemente porque las herramientas que tenemos hoy no existían. Patricia había construido una rutina en torno a su horario de trabajo y tiempo en familia. Era conocida por su puntualidad y confiabilidad con sus compañeros oficiales. Respetaban su dedicación y sus vecinos admiraban cómo equilibraba su ser madre soltera con las exigencias de la policía. Trabajo, vivía en un modesto apartamento donde creaba un refugio seguro para ella y su hija todas las mañanas. Ella preparaba el desayuno, preparaba el almuerzo de su hija y la llevaba a la escuela antes de ir a su turno, pero algo era diferente en esa mañana de martes en particular, cuando Patricia fichó para su turno ese noviembre. Día como cualquier otro, tenía tareas de patrullaje cubriendo el lado sur de la ciudad, una zona que conocía bien por los meses que había trabajado en la misma, zona que su sargento le asignaron llamadas de rutina, nada que pareciera peligroso o inusual. Ella lo manejó. Un pequeño accidente de tráfico alrededor del mediodía ayudó a una anciana que se había quedado fuera de su coche y escribió algunas multas de estacionamiento. Su charla por radio era normal durante todo el día. Ella almorzó en un restaurante que frecuentaba y la camarera recordó haberla visto alrededor de las 100 p.m. Patricia mencionó que estaba deseando ayudar a su hija con un proyecto escolar esa tarde, así que había planeado pasar por la tienda de comestibles después de su turno para recoger suministros para el proyecto. Su último control por radio fue a las 3:45 p.m., informando que se dirigía a investigar un pequeño disturbio. La llamada parecía rutinaria. Nada que normalmente requiriera respaldo. Ella no tenía idea de que alguien ya estaba observando cada uno de sus movimientos. Cuando el turno de Patricia terminó a las 4:00 p.m., su hija la esperaba en casa a las 4:30 p.m. Como siempre, la niña había estado emocionada todo el día por trabajar en su proyecto escolar con mamá. A las 5:00 p.m., empecé a mirar desde la ventana de la sala a las 6:00 p.m. y me invadió una verdadera preocupación. Esto no se parecía en nada a su madre. Patricia nunca llegaba tarde sin llamar, especialmente cuando se trataba de su hija. La niña llamó a su abuela, quien inmediatamente sintió que algo andaba mal. La madre de Patricia conocía los hábitos de su hija mejor que cualquier persona a la que llamara. El compañero de trabajo de Patricia, quien dijo que Patricia había salido de la estación a tiempo, comenzaron a llamar a los hospitales locales. Pensando que tal vez había habido un accidente, amigos y vecinos se unieron a la búsqueda conduciendo por ahí, buscando el coche patrulla de Patricia. Todos los que conocían a Patricia entendían que ella nunca dejó voluntariamente a su hija esperando, y preguntándose a medianoche todos lo sabían. Algo terrible había sucedido. El informe de la persona desaparecida se presentó a la mañana siguiente,
Pero la respuesta no fue la que esperaba. La familia esperaba que la madre de Patricia tuviera que presionar mucho para que la policía se llevara el informe en serio. Algunos oficiales sugirieron que Patricia podría haber necesitado simplemente un descanso de sus responsabilidades, que implicaban que las madres solteras a veces simplemente se alejaban de sus vidas. Con esta actitud enfureció a la familia de Patricia, que sabía mejor que nadie lo dedicada que era a su hija. La búsqueda inicial fue... Los oficiales limitados y aparentemente poco entusiastas revisaron sus rutas de patrulla habituales y entrevistó a algunos compañeros de trabajo, pero no había ningún sentido de urgencia en su familia. Organizaron sus propios grupos de búsqueda, colocaron volantes por el vecindario y consultaron con los negocios locales. Ofrecieron el poco dinero que tenían como recompensa por información. Las primeras 24 horas son cruciales en cualquier caso de persona desaparecida, pero esas preciosas horas se escapaban mientras la burocracia avanzaba lentamente, pero la respuesta no fue la que esperaba la familia. Cuando un policía desaparece, los departamentos suelen movilizarse todos los días. Recurso disponible. La Hermandad Azul normalmente cierra filas para proteger a uno de, se llevan a cabo sus propias conferencias de prensa, las agencias federales se involucran y las manifestaciones comunitarias en torno a la delgada línea azul. El caso de Patricia debería haber desencadenado este tipo de respuesta, pero no hubo conferencias de prensa en esos primeros días cruciales del FBI. No fue contactado a pesar de que Patricia era una agente de la ley. Sus compañeros oficiales parecían extrañamente distantes cuando los familiares pidieron ayuda. Algunos ni siquiera devolvieron las llamadas de la madre de Patricia y el sindicato de policía. Debería haber estado abogando por uno de sus miembros, pero permaneció en gran medida en silencio debido a la falta de apoyo de su propia departamento desconcertó y lastimó a la familia de Patricia porque no podían entender por qué los colegas de Patricia no se movían. Cielo y tierra para encontrarla. Su hija seguía preguntando por qué la policía de papá no estaba ayudando a mamá todavía algo. Sobre este caso se estaba manejando de manera diferente, a pesar de la tibia respuesta oficial de los voluntarios de la comunidad, grupos de búsqueda organizados durante la primera semana de la congregación de la iglesia de Patricia, vecinos e incluso desconocidos que habían oído hablar del caso, se unieron al esfuerzo y recorrieron parques, terrenos baldíos y zonas boscosas. En un radio de 20 millas de donde Patricia fue vista por última vez, las empresas locales donaron alimentos y suministros para los voluntarios. Las estaciones de radio transmitieron llamados para información. Las búsquedas fueron metódicas pero obstaculizadas por la falta de recursos policiales y voluntarios expertos. Carecían de acceso a equipos especializados y a la capacitación, que los equipos de búsqueda profesionales habrían tenido que seguir. Cada consejo, por muy descabellado que pareciera, algunos voluntarios trabajaban las 24 horas durmiendo en sus coches. Entre la búsqueda cambia la respuesta de la comunidad, lo que demuestra lo mucho que Patricia significaba para nosotros. La gente a la que servía y los investigadores encontraron su coche patrulla abandonado. El coche patrulla de Patricia fue descubierto 3 días después de su desaparición, estacionado detrás de un almacén abandonado a unas 15 millas. Desde su última ubicación conocida, el coche estaba cerrado y no había señales evidentes. Debido a los daños en el exterior, faltaban las llaves, lo cual era inusual, ya que los agentes de policía suelen asegurar sus vehículos. De manera diferente a los civiles dentro del auto, la radio de Patricia estaba. Apagó su libro de registro. Le faltaban varias páginas, y su arma de servicio había desaparecido. Estos detalles deberían haber sido. Las principales señales de alerta para los investigadores fueron que su bolso todavía estaba en el auto, pero su billetera no estaba en el interior. No había señales de lucha dentro del vehículo, lo que confundió a los investigadores. La ubicación del auto no era aleatoria. Estaba en un área conocida por la actividad de drogas y otros delitos que alguien había cometido deliberadamente.
Eligieron este lugar para abandonar el vehículo, pero lo que encontraron dentro plantearía más preguntas que respuestas a la evidencia. Del coche patrulla de Patricia no se contó una historia clara. Huellas dactilares encontradas en el vehículo incluía algunos que no pertenecían a Patricia ni a ningún miembro conocido de la policía. El kilometraje del auto indicaba que habían conducido mucho más lejos de lo que la ruta de patrulla asignada a Patricia explicaría. Lo más desconcertante era el estado del equipo de Patricia. Le faltaban las esposas y su linterna se encontró en el asiento trasero en lugar de su ubicación correcta, y su libro de citas tenían páginas arrancadas. El laboratorio las encontró rastros de una sustancia desconocida en el asiento del conductor que no pudieron identificar inmediatamente. El café de Patricia, la taza todavía estaba en el portavasos medio llena y fría, lo que sugería que la había dejado. El vehículo rápidamente ajustó la posición del asiento del conductor, indicando que alguien más alto que Patricia había conducido el coche. Estas inconsistencias debería haber proporcionado una dirección clara para la investigación. Alguien definitivamente no le estaba diciendo a toda la verdad a medida que los días se convertían en semanas sin encontrar a Patricia. La desesperación de la familia creció. Su hija de 8 años no podía entender por qué mamá no regresaba a casa. La madre de Patricia, .ese, convirtió en el cuidador principal del niño y al mismo tiempo intentó mantener con vida el esfuerzo de búsqueda cuando aparecieron en el programa local programas de noticias de televisión que piden que cualquier persona con información se presente. La hija de Patricia levantó la fotografía de su madre y pidió a la comunidad que la ayudara a traer a su mamá a casa. Las apariciones fueron desgarradoras pero necesarias para mantener la atención pública centrada en el caso que la familia ofreció. Para hipotecar su casa y aumentar el dinero de la recompensa, contactaron a los psíquicos, los investigadores privados y cualquier otra persona que pudiera ayudar a los grupos de la iglesia. Realizaron vigilias de oración por el regreso seguro de Patricia. El dolor de la familia era visible para todos los que los conocieron durante ese tiempo, pero sus súplicas parecieron caer en oídos sordos por parte de los locales. Las estaciones de noticias inicialmente cubrieron ampliamente la desaparición de Patricia. Su historia apareció en el programa vespertino, Noticias, durante varios días consecutivos, y los periódicos publicaron artículos sobre el oficial desaparecido. La historia tenía todos los elementos que normalmente generan una atención sostenida de los medios de comunicación. Madre soltera, policía y una misteriosa desaparición. Se entrevistó a miembros de la comunidad sobre su conmoción y preocupación. Los políticos locales hicieron declaraciones sobre los programas de radio que apoyaban el esfuerzo de búsqueda, discutieron el caso y alentaron los oyentes, llamarán para informar sobre la desaparición de personas y recibirán volantes con la fotografía de Patricia. Apareció en toda la ciudad y la historia incluso atrajo la atención de los medios de comunicación regionales que enviaron reporteros para cubrirla. El fondo de recompensas creció a medida que las empresas y los individuos locales contribuyeron dinero. La cobertura mediática parecía estar creando un impulso que ayudaría a resolver el caso. Pero de repente la atención comenzó a desvanecerse, y la primera gran decepción llegó cuando los investigadores descartaron varias pistas prometedoras y un testigo afirmó he visto a Patricia discutiendo con alguien en un estacionamiento y se retractó de su declaración. Otro dato sobre Patricia. Ser visto en una estación de autobuses resultó ser un caso de identidad equivocada. Una llamada telefónica en la que se afirmaba saber dónde se encontraba retenida Patricia condujo a un edificio vacío y abandonado. Cada pista falsa era devastadora para la familia, que se hacía ilusiones solo para verlas nuevamente aplastadas. Los investigadores parecían estar aferrándose a un clavo ardiendo en lugar de seguir una estrategia de investigación coherente. Los recursos eran escasos. Desperdiciarse en consejos que no habían sido examinados adecuadamente antes de ser perseguidos.
La familia empezó a perder confianza en la competencia de la investigación. El tiempo pasaba y cada día que pasaba, sin encontrar a Patricia, su regreso seguro fue menos probable. Los investigadores estaban pasando por alto algo crucial detrás de escena. El departamento de policía estaba lidiando con otros asuntos. Las presiones que afectaron el caso de Patricia hicieron que la ciudad se enfrentara a recortes presupuestarios que pago, limitado de horas extras, para las investigaciones de varios casos de alto perfil. Compitiendo por los recursos detectivescos y la atención de los medios, había un ambiente político. Presión para resolver casos que generaron más indignación pública o cobertura mediática. El caso de Patricia, aunque trágico, no estaba generando la atención sostenida, que lo mantuvo en la parte superior de la lista de prioridades. Algunos detectives veteranos se estaban acercando a la jubilación y no estaban ansiosos por asumir casos complejos que podrían no resolverse rápidamente. La política departamental también jugó un papel con diferentes supervisores que tenían diferentes opiniones sobre cómo se deberían asignar los recursos. El departamento también estaba lidiando con acusaciones de corrupción en otras divisiones, lo que creó una situación defensiva. Estos problemas internos no deberían haber afectado la búsqueda de un oficial desaparecido, pero lo hicieron. Pero fue alguien que trabaja activamente para no encontrar a Patricia después de 6 meses de investigación. El caso de Patricia fue trasladado oficialmente a los archivos de casos sin resolver y la investigación activa se redujo dramáticamente con solo un detective asignado para seguir nuevas pistas a medida que llegaban. Esta decisión devastó la familia de Patricia, que sintió que el sistema estaba abandonando a su ser querido. El detective asignado para llevar el caso ya estaba manejando docenas de otros casos sin resolver, por lo que el archivo de Patricia se convirtió en uno más entre muchos esfuerzos de búsqueda regulares detenidos y los medios de comunicación. La cobertura se volvió prácticamente inexistente. El dinero de la recompensa seguía estando disponible, pero sin publicidad continua, pocas personas recordaron que el caso existía. A la familia de Patricia le dijeron que tuviera paciencia y que el caso se resolvería eventualmente, pero esas palabras sonaron vacías. La investigación oficial podría haberse detenido, pero alguien siguió cavando. Los años que siguieron fueron una tortura para la familia de Patricia. Cada fiesta, cumpleaños y el aniversario fue un doloroso recordatorio de su ausencia. La hija de Patricia creció. Se levantó sin saber qué le pasó a su madre, siempre preguntándose si algún día podría cruzar la puerta de Patricia. La madre envejeció dramáticamente durante este periodo y el estrés de no saber tuvo un impacto visible en su salud. Servicios conmemorativos en el aniversario de la desaparición de Patricia, con la esperanza de mantener viva su memoria y generar nuevas pistas. La familia se mudó varias veces, en parte porque permanecer en el mismo lugar era demasiado doloroso y en parte porque recibió llamadas telefónicas amenazantes ocasionales diciéndoles que dejaran de buscar a Patricia. Los investigadores privados estaban contratados y despedidos a medida que se acababan los recursos limitados de la familia. Cada investigador haría un progreso inicial, pero eventualmente se toparía con los mismos muros que habían detenido a la policía, pero en el fondo algo se estaba ocultando. La verdad sobre por qué la investigación de Patricia fue el frío tan rápido era más siniestro de lo que su familia podría haber imaginado internamente. Documentos que no saldrían a la luz durante años mostraron que evidencia clave había sido mal manejada deliberadamente desde el principio. Las entrevistas iniciales con los testigos que deberían haberse realizado a los pocos días de la desaparición de Patricia se retrasaron. Durante semanas, permitiendo que los recuerdos se desvanecieran y las historias cambiaran al oficial que fue, se suponía que debía procesar el coche patrulla de Patricia en busca de pruebas, pero tardó casi una semana en hacerlo, alegando que
Estaba esperándola como no era posible contar con un técnico de laboratorio adecuado. Este retraso permitió que se comprometiera o se perdiera evidencia forense crucial, registros telefónicos completos, que podrían haber mostrado las comunicaciones de Patricia en su último C. Solicitaron horas, pero nunca se analizaron adecuadamente. Varias personas que llamaron los tips nunca fueron entrevistados y su información de contacto se perdió de alguna manera. Estos no fueron accidentes ni errores burocráticos. Alguien con placa y autoridad quería que Patricia se quedara. La falta de conocimiento sobre la corrupción con la que Patricia se había topado era más profunda que cualquier otra persona. Se dio cuenta en ese momento que había estado trabajando en casos que se cruzaban con una red de oficiales que estaban tomando. Los sobornos de los narcotraficantes y otros criminales dañan la reputación de Patricia como un policía honesto. La hizo peligrosa para esta red y había comenzado a hacer preguntas sobre por qué ciertos arrestos nunca resultaron en condenas y por qué algunos criminales conocidos parecían operar con impunidad en su zona de patrullaje. Patricia había documentado inconsistencias en el arresto, informes y manejo de evidencia, que sugerían que algunos de sus colegas estaban comprometidos. Ella había comenzado a mantener sus propias notas sobre actividades sospechosas que observó, notas que desaparecieron. Tras su desaparición, sus supervisores conocían sus preocupaciones porque había presentado informes preliminares sobre lo que había hecho. Estaba viendo que la corrupción no se limitaba a los oficiales de la calle, sino que llegaba a la división de detectives y posiblemente la contratación de Patricia se habían topado con algo que podría destruir carreras mirando hacia atrás. La familia de Patricia recordó los cambios en su comportamiento durante las semanas previas a su desaparición. Parecía más preocupada de lo habitual. Patricia le había dicho que había revisado sus cerraduras varias veces antes de acostarse y que miraba por encima del hombro cuando salían juntas. Su madre dijo que se sentía observada, pero lo atribuyó al estrés del trabajo policial que tenía. Recibió algunas llamadas telefónicas colgadas en su casa, las cuales informó a su supervisor, pero que nunca fueron. La investigada Patricia también le había mencionado a un vecino que estaba preocupada por algunas de las personas con las que trabajaba. Aunque no dio detalles, su hija recordó que su mamá parecía asustada. A veces, especialmente cuando el teléfono sonaba por la noche, Patricia incluso había cambiado su rutina diaria, tomando rutas ligeramente diferentes para ir y volver del trabajo y la escuela. Había comenzado a llevar su arma fuera de servicio con más frecuencia, algo que rara vez había hecho antes de intentar protegerse, pero no fue suficiente la información específica que selló el destino de Patricia. Fue su descubrimiento de una operación de narcotráfico que involucraba a varios policías, oficiales que brindaban protección e información privilegiada a los comerciantes. Patricia había, sin saberlo, se topó con esta red cuando arrestó a un traficante que intentó revelar sus contactos policiales para escapar. Problemas en lugar de desestimar las reclamaciones del comerciante, como lo habrían hecho los agentes corruptos. Patricia comenzó a investigar y descubrió que a veces desaparecían pruebas de arrestos por drogas. En la sala de pruebas encontró patrones en los horarios de patrullaje que parecían diseñados para dar a ciertos criminales una advertencia anticipada sobre redadas o una mayor presencia policial. Patricia había identificado al menos a 3 oficiales que sospechaba que estaban involucrados, y ella estaba construyendo casos contra ellos. Había planeado presentar sus hallazgos a asuntos internos, pero necesitaba pruebas más sólidas primero. Los oficiales corruptos descubrieron su investigación antes de que ella pudiera exponerla. Para ellos, este secreto era lo suficientemente peligroso como para matar a un policía, y el encubrimiento comenzó de inmediato. Tras la desaparición de Patricia, los oficiales involucrados en la corrupción tuvieron que controlar la investigación para protegerse. Se perdió evidencia clave. O los testigos contaminados fueron intimidados o desacreditados, y la investigación fue desviada, áreas que podrían exponer la red de corrupción.
Se crearon pistas falsas para desperdiciar recursos y tiempo de investigación. Las notas y archivos personales de Patricia fueron retirados de su escritorio y casillero antes, los asuntos internos podrían asegurarles que los oficiales corruptos usaron su conocimiento de los procedimientos policiales para mantenerse por delante de cualquier esfuerzos legítimos de investigación, tuvieron acceso a todos los informes de investigación y podrían ajustar su encubrimiento en consecuencia. Se utilizaron contactos con los medios para restar importancia a la historia y reducir la atención pública. Bajo presión para obtener respuestas, se utilizó la maquinaria burocrática para hacer que el caso desapareciera en un laberinto de papeleo y procedimiento, pero no podían controlar todo para siempre con el tiempo pequeño. Comenzaron a surgir inconsistencias en la historia oficial y los testigos comenzaron a recordando detalles de manera diferente a como los habían informado inicialmente los oficiales que habían sido entrevistados al principio del caso. Comenzaron a contradecir sus declaraciones anteriores cuando fueron cuestionados nuevamente años después por algunas pruebas que habían sido reportado como perdido o destruido, fue encontrado mal archivado en otros casos. Patricia, la familia contrató a un investigador privado que notó discrepancias en el cronograma oficial que nunca se habían abordado. El investigador descubrió que algunas declaraciones de los testigos habían sido alteradas después de que se tomaron inicialmente los registros telefónicos que supuestamente no existían, se encontraron en un sistema de archivo diferente al privado. El investigador también descubrió que Patricia había hecho copias de algunas de sus pruebas de corrupción y las había escondido en un caja de seguridad, pero nunca se encontró la llave. Estas inconsistencias sugirió una incompetencia flagrante o una manipulación deliberada de la investigación. Pero la verdad estaba empezando a salir a la luz. La hija de Patricia nunca dejó de creer que descubriría lo que le pasó a su madre a medida que creciera. En la edad adulta desarrolló habilidades y recursos que su yo de 8 años no tenía. No podría haber imaginado que estudió justicia penal en la universidad en parte para comprender el sistema que había fallado. Su madre aprendió sobre técnicas de investigación, preservación de evidencia y procedimientos legales. También desarrolló una red de contactos en las fuerzas del orden que simpatizaban con su causa, a diferencia de su abuela, que tenía intimidada por la burocracia policial. La hija de Patricia sabía cómo navegar por el sistema y exigir respondió y presentó solicitudes de libertad de información, asistió a las reuniones del Consejo Municipal y mantuvo el caso de Patricia en el ojo público a través de las redes sociales y el activismo comunitario. Había heredado la determinación y el sentido de justicia de su madre. Estaba a punto de descubrir lo que los detectives entrenados habían pasado por alto en los avances tecnológicos durante la década de 1990 y principios de la de 1991. La década del 2000 trajo nuevas esperanzas a casos sin resolver, como el de la prueba de ADN de Patricia, que se volvió más sofisticado y podría extraer perfiles de muestras más pequeñas de bases de datos informáticas. Permitió un mejor intercambio de información entre jurisdicciones. La tecnología de mapeo digital podría analizar patrones delictivos. De maneras que no eran posibles en 1985, se establecieron unidades de casos sin resolver en muchos departamentos de policía con detectives experimentados que se especializaban en revisar casos antiguos con una mirada nueva. Estas unidades tenían acceso a recursos y técnicas que no existían durante la tecnología de reconstrucción de la escena del crimen de las investigaciones originales podría recrear. Los escenarios basados en la evidencia disponible también tenían perfiles psicológicos, avanzados significativamente, permitiendo a los investigadores comprender mejor los patrones de comportamiento criminal. Los avances tecnológicos eventualmente se aplicarían al caso de Patricia. Estas nuevas herramientas revelarían algo impactante para un veterano reportero de sucesos que había cubierto la desaparición de Patricia en 1985. Nunca le hizo olvidar el caso a medida que se acercaba. Después de jubilarse,
decidió revisitar algunas de las historias que siempre le habían molestado. El caso de Patricia estaba en lo más alto de su lista por la extraña forma en que había ocurrido. El periodista utilizó sus décadas de experiencia y contactos para profundizar más de lo que había podido en 1985, presentó numerosas solicitudes de libertad de información. Solicita y obtiene documentos que nunca se habían hecho públicos. Entrevistó a oficiales retirados que ahora estaban dispuestos a hablar más libremente sobre lo que habían observado. El periodista también descubrió que el expediente del caso de Patricia había sido purgado de varios documentos que deberían haber sido partes permanentes de su investigación, reveló un patrón de manipulación de pruebas y testigo de una intimidación que no había sido evidente 20 años antes. Lo que ellos encontrado en esos archivos cambiaría todo el avance, se produjo cuando un oficial de policía retirado finalmente decidió hablar sobre lo que había presenciado. En 1985, este oficial estaba a punto de jubilarse cuando Patricia desapareció y no había. Quería poner en peligro su pensión haciendo ruido, pero la culpa lo carcomía. Durante años y finalmente contactó a la hija de Patricia a través de un intermediario. El oficial reveló que había escuchado conversaciones entre supervisores sobre limitarla durante la investigación sobre la desaparición de Patricia. Había visto cómo retiraban bolsas de evidencia del caso de Patricia. La sala de pruebas fue ocupada por oficiales que no deberían haber tenido acceso a ellas. También sabía de amenazas que se habían hecho contra oficiales que hicieron demasiadas preguntas sobre el caso. El denunciante había tomado notas detalladas sobre lo que observó con la esperanza de algún día encontrar el coraje para presentar sus denuncias. La revelación abriría el caso por completo basándose en la información de los denunciantes. Un nuevo equipo de investigadores fue asignado para revisar el caso de Patricia. Los detectives no tenían ninguna conexión con la investigación original y no tenían lealtad hacia ninguna de las personas que podrían haber estado implicadas. Involucrados en un encubrimiento, abordaron el caso con nuevos ojos y técnicas de investigación modernas en cuestión de semanas. Identificaron numerosos errores de procedimiento y lagunas sospechosas en la investigación original que encontraron evidencia que había sido almacenada incorrectamente o mal etiquetada, lo que dificultaba su uso. También descubrieron que varios testigos clave nunca habían sido entrevistados adecuadamente, a pesar de estar mencionados en el archivos de casos originales. El nuevo equipo entrevistó a oficiales retirados que proporcionaron información que nunca se había documentado, que inmediatamente detectaron lo que se había pasado por alto deliberadamente, el nuevo. La investigación siguió pistas financieras, que habían sido ignoradas en 1985. Los registros bancarios mostraron depósitos y retiros de efectivo inusuales por parte de varios oficiales en el momento del asesinato de Patricia. La desaparición de estos patrones financieros sugería que el dinero estaba cambiando de manos. Para garantizar el silencio y la cooperación en el encubrimiento, los investigadores también descubrió que Patricia había estado construyendo un caso contra los oficiales que estaban robando dinero de los arrestos por drogas y aceptar sobornos de los comerciantes. Su investigación se había centrado en seguir el dinero, y ella había documentado discrepancias financieras que demostraban la corrupción que los oficiales corruptos habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, pero esto no se había notado ni investigado en los registros de tarjetas de crédito de 1985, mostraron compras sospechosas y viajes que no coincidían. Las actividades reportadas por el oficial llevaron el dinero directamente a alguien con todas las de perder en la investigación. También se descubrió una red de informantes criminales que sabían del destino de Patricia, pero que habían sido demasiado aterrorizados de hablar. Estos informantes revelaron esa palabra en la calle en 1985 fue que Patricia había sido asesinada, porque se estaba acercando demasiado a la corrupción policial de varios informantes. Proporcionaron de forma independiente relatos similares de lo que habían oído de sus contactos criminales y describieron un plan.
Para eliminar a Patricia se había hablado abiertamente entre criminales que trabajaban con policías corruptos. Los informantes nunca habían sido entrevistados durante la investigación original a pesar de ser conocidos. Trabajan regularmente con la policía. Algunos intentaron proporcionar información pero fueron rechazados o amenazados. Otros no. Habían tenido demasiado miedo de presentarse porque temían por su propia seguridad y todos señalaron la misma situación impactante. Conclusión. Mientras tanto, la evidencia física del caso de Patricia estaba siendo reexaminada utilizando técnicas forenses modernas. Las técnicas de prueba de ADN realizadas a las pruebas de su coche patrulla revelaron material genético de alguien que nunca había sido identificado ni interrogado en la investigación original. El análisis de fibras del uniforme de Patricia reveló rastros de materiales que no eran consistentes con su ambiente de trabajo normal. Las muestras de cabello encontradas en su auto coincidían con las de alguien que no debería haber tenido acceso a la evidencia de huellas dactilares del vehículo, que se había descartado como no concluyente en 1985, mejorado mediante nuevas técnicas y adaptado a un individuo conocido. La evidencia forense estaba construyendo una imagen clara de lo que le había sucedido a Patricia y quién era responsable de la evidencia. Contó una historia completamente diferente a medida que avanzaba la nueva investigación. Está claro que la conspiración para encubrir el asesinato de Patricia involucró a más personas. De lo que se sospechaba originalmente, la red incluía no solo a los oficiales directamente involucrados en la corrupción, pero también supervisores que ayudaron con el encubrimiento, técnicos de evidencia que perdieron o contaminó evidencia crucial, y administradores que enterraron informes, y personal reasignado para limitar la exposición. La conspiración llegó a múltiples divisiones del Departamento de Policía e involucraron tanto a oficiales uniformados como a detectives. Algunos participantes participó activamente en el asesinato de Patricia, mientras que otros simplemente ayudaron a ocultar el crimen después del hecho. La red de la corrupción y el encubrimiento eran más extensos de lo que nadie había imaginado, pero no habían contado con un hecho crucial. Por error, la investigación interna del departamento había descubierto la verdad sobre el destino de Patricia pocas semanas después. Tras su desaparición, un informe secreto detallaba exactamente lo que le había sucedido, quién era el responsable y cómo se estaba orquestando un encubrimiento. Este informe identificó a los asesinos de Patricia y proporcionó evidencia que podrían conducido a arrestos y condenas inmediatas. El informe documentó la investigación de Patricia sobre la policía, corrupción y explicó por qué había sido seleccionada para su eliminación. Incluyó declaraciones de testigos, físicos, pruebas y registros financieros que probaron el caso más allá de cualquier duda. Sin embargo, este informe fue clasificado al más alto nivel y se ocultó a la vista del público, por lo que se tomó la decisión de sacrificarlo. La vida de Patricia y la necesidad de justicia de su familia para proteger la reputación del departamento de policía sabían exactamente lo que le pasó a Patricia desde el primer día. El informe interno secreto reveló que Patricia había sido atraída a una reunión por oficiales corruptos que afirmaban tener información sobre la corrupción en la que se encontraba. Investigando que la habían asesinado durante esta reunión, cuando se hizo evidente que no podía ser comprada o intimidada para silenciarla, su cuerpo fue desechado inmediatamente, y su patrulla había sido trasladada para crear confusión sobre la cronología y el lugar de su desaparición. El informe nombró a 3 oficiales como directamente responsables del asesinato de Patricia e identificó a varios otros que había participado en el encubrimiento y también detalló cómo se habían destruido las pruebas o manipulado para evitar que se resolviera el caso. El informe había sido escrito por un investigador honesto que luego fue transferido a otra división y al que se le dijo que nunca hablara sobre el caso. Este informe contenía la identidad del asesino y la decisión de enterrarlo.
El informe interno provino de los niveles más altos del Departamento de Policía y los funcionarios del gobierno de la ciudad argumentaron que exponer la corrupción y el asesinato destruiría la confianza pública en la aplicación de la ley y potencialmente conduciría a disturbios civiles. Afirmaron que el bien mayor requería sacrificar el caso de Patricia para mantener el orden social. Los funcionarios que tomaron esta decisión estaban más preocupados por sus carreras y la reputación del departamento que por la justicia para Patricia o su familia. Se convencieron de que Patricia ya estaba muerta y que destruir más vidas no la traería de vuelta. El cálculo frío ignoró el sufrimiento continuo de la familia de Patricia, y el mensaje que envió fue que los oficiales de policía podían, literalmente, salirse con la suya tras cometer un asesinato, ya que eligieron sus carreras por sobre la justicia. Para Patricia, el costo psicológico de guardar un secreto tan grande afectó a muchas de las personas involucradas a lo largo de los años. Varios oficiales desarrollaron problemas con la bebida, o sufrieron depresión porque la culpa los consumía. Algunos abandonaron la fuerza policial, incapaces de seguir trabajando en un ambiente donde sabían que los asesinos andaban libres. Otros los tiraron, metieron en su trabajo tratando de compensar su silencio, resolviendo otros casos que algunos oficiales buscaron terapia o asesoramiento, aunque no pudieron revelar la verdadera fuente de su culpa, matrimonios y relaciones. Sufrió a medida que el estrés de guardar el secreto pasó factura a la corrupción, que lo que empezó con aceptar soborno se había convertido en algo mucho más oscuro, y muchos oficiales se dieron cuenta de que estaban demasiado involucrados. Dar marcha atrás, pero la culpa tiene una forma de consumir a las personas a lo largo de los años. Hubo numerosas oportunidades para resolver el caso de Patricia, que fueron deliberadamente ignoradas o saboteadas. Los indicios que llegaban nunca se seguían adecuadamente, incluso cuando apuntaban directamente a la verdad. Evidencia de que salió a la superficie fue rápidamente enterrado o desacreditado. Los testigos que intentaron presentarse fueron intimidados o ignorados. Los avances tecnológicos que podrían haber resuelto el caso nunca se aplicaron a la evidencia de Patricia. Se utilizaron nuevas técnicas de investigación en otros casos sin resolver, pero no en cada oportunidad perdida por Patricia representó una elección consciente de continuar con la portada. En lugar de buscar justicia, se perdieron algunas oportunidades debido a la incompetencia, pero la mayoría se perdieron, porque resolver el caso de Patricia habría expuesto la corrupción y el encubrimiento. Cada oportunidad perdida fue una elección para decepcionar a Patricia. El punto de inflexión llegó cuando el nuevo liderazgo se hizo cargo del Departamento de Policía y la oficina del alcalde. Estos funcionarios no tenían ninguna conexión con la encubrimiento original y ninguna inversión en proteger a las personas involucradas cuando la hija de Patricia y el reportero de sucesos presentaron sus pruebas del encubrimiento y el nuevo liderazgo quedó horrorizado. Por lo que supieron inmediatamente ordenaron una revisión completa del caso y asignaron recursos para investigar. No solo el asesinato de Patricia, sino también el encubrimiento posterior, así como el escándalo legal. La presión de la familia de Patricia, que había contratado abogados y amenazado con demandas por muerte injusta, también obligó a la empresa a tomar medidas. El plazo de prescripción había expirado para la mayoría de los cargos de corrupción, pero el asesinato no prescribe. Finalmente, alguien con poder decidió buscar la verdad en 2003, una rutina en la carretera. El proyecto de construcción consistía en ampliar un paso elevado que se había construido a principios de la década de 1990. El equipo de construcción estaba trabajando para mejorar el drenaje debajo del paso elevado cuando encontraron un área donde el hormigón parecía diferente del resto de la estructura, por lo que los trabajadores inicialmente pensaron que habían encontrado una construcción defecto o problema de solución que necesitaba ser abordado.
El proyecto implicó cavar más profundo que era habitual, porque las nuevas regulaciones ambientales exigían mejores sistemas de escorrentía de agua y la ubicación estaba en un área remota donde la carretera cruzaba sobre el lecho de un arroyo, seco que solo se llenaba durante fuertes lluvias y el ruido del tráfico. La carretera de arriba habría enmascarado cualquier sonido proveniente de abajo durante la construcción original. El área rara vez era visitada, a excepción de los equipos de construcción y los trabajadores de mantenimiento ocasionales. Nadie esperaba lo que encontrarían debajo. El trabajador de la construcción que hizo el descubrimiento estaba operando una pequeña excavadora cuando notó algo inusual en el suelo. Al principio pensó que había golpeado un gran trozo de construcción escombros o una tubería vieja, pero a medida que limpiaba con cuidado más suciedad, al darse cuenta de que estaba viendo algo mucho más perturbador, el trabajador detuvo inmediatamente su equipo y llamó a su supervisor a la escena. El supervisor echó un vistazo y supo que debían contactar a la policía inmediatamente. El sitio de construcción fue asegurado rápidamente y se llamó a los detectives para investigar el área que fue tratada como una escena potencial del crimen, con acceso restringido únicamente al personal autorizado. Se trasladó equipo pesado del lugar del descubrimiento para preservar cualquier evidencia adicional que pudiera estar enterrada. Cerca de allí, lo que vio le hizo llamar inmediatamente a la policía después de 18 años enterrado. Bajo el hormigón y el acero, finalmente se encontraron los restos de Patricia en la condición. La identificación de los restos fue difícil, pero los registros dentales y de ADN las pruebas confirmaron lo que todos sospechaban. La placa de policía de Patricia. Se encontraron junto con sus restos, su arma de servicio y sus esposas. Estos artículos habían sido dejados con su cuerpo posiblemente como un mensaje, o simplemente porque removerlos habría sido demasiado arriesgado. Los asesinos afirman que el lugar donde fue enterrada coincidía con la cronología que los investigadores habían desarrollado para ella. La desaparición de las condiciones ambientales bajo el paso elevado en realidad había ayudado a preservar alguna evidencia que se habría perdido si el cuerpo hubiera sido enterrado en tierra. La tela del uniforme de Patricia era todavía identificables y algunos objetos personales habían sobrevivido a los años bajo tierra. Los restos contaron una historia de los momentos finales de Patricia. Análisis forense de los restos de Patricia. Revelaron información crucial sobre cómo y cuándo murió. La causa de la muerte se determinó como heridas de bala con balística. La evidencia que vinculaba las balas con su propia arma de servicio indicaba que Patricia había sido asesinada con su propia arma. Arma probablemente después de ser desarmada. Por sus atacantes, el patólogo forense pudo determinar la hora aproximada de la muerte basándose en la condición de los restos y otros factores, evidencia sugeridos que Patricia había sido asesinada poco después de su desaparición, no mantenida cautiva. Durante un periodo prolongado también hubo señales de que ella había luchado contra sus atacantes con heridas defensivas visibles en sus huesos. El ángulo y la ubicación de las heridas de bala proporcionó información. Sobre las circunstancias de tras su muerte, los forenses revelaron algo que nadie esperaba. La ubicación. El lugar donde se encontró el cuerpo de Patricia fue significativo por varias razones. Lo suficientemente remoto como para que las actividades de construcción o entierro no se puedan observar fácilmente, pero lo suficientemente accesible como para alguien podría transportar un cuerpo allí sin dificultad. La zona también era familiar para los agentes de policía locales. Habría sabido sobre su aislamiento y la falta de tráfico peatonal regular en el momento. El entierro de Patricia coincidió con la construcción del paso elevado, lo que sugiere que sus asesinos tenían conocimiento interno del cronograma de construcción que esto haría. Les habrían permitido enterrar el cuerpo y luego ocultarlo permanentemente cuando se vertió el hormigón para el paso elevado. Fundación. La elección de la ubicación
demostró planificación y familiaridad con los procedimientos policiales y actividades de construcción que solo alguien con conocimiento interno elegiría. El descubrimiento de los restos de Patricia reabrió oficialmente su caso y lo llevó a juicio. Ante la renovada atención de los medios a su historia, la investigación fue asignada a una tarea fuerza de detectives de múltiples jurisdicciones para garantizar la objetividad y prevenir cualquier conflicto de intereses. La familia de Patricia finalmente tuvo la confirmación de lo que habían temido 18 años, pero también tenían la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. La cobertura mediática fue extensa, y los medios de comunicación nacionales recogieron la historia del oficial de policía cuyo asesinato había sido encubierto por su propio departamento. La indignación pública por el caso fue intensa entre los miembros de la comunidad, exigiendo responsabilidades a los líderes policiales. El descubrimiento también reivindicó la familia de Patricia, que nunca dejó de insistir en que ella no solo se había alejado de su vida, sino que había encontrado a Patricia. Fue solo el comienzo. Con los restos de Patricia recuperados, los investigadores pudieron finalmente juntar una cronología completa de su último día. El forense, la evidencia de su cuerpo coincidió con las declaraciones de testigos que habían sido ignoradas o suprimidas durante el proceso original. La investigación sobre la ubicación de su entierro ayudó a los investigadores a comprender cómo su patrullaje, el coche, había acabado donde se encontraron los registros telefónicos de 1985, que habían sido los datos almacenados en archivos, de repente volvieron a ser relevantes y proporcionaron información crucial sobre el tiempo de la investigación. El equipo también controló a las personas que habían sido interrogadas en 1985 y descubrió que muchas estaban ahora dispuestas a responder. Proporcionar información que habían tenido demasiado miedo de compartir ante testigos que eran niños. En 1985 ahora eran adultos que entendían mejor lo que habían visto. Todo finalmente estaba empezando a tener sentido. Basado en toda la evidencia que se había reunido a lo largo de los años, los investigadores desarrollaron un perfil del asesino de Patricia. El autor tenía que ser alguien con un conocimiento detallado de los procedimientos policiales y acceso a información sobre la investigación de Patricia sobre la corrupción. Tenían que conocer a Patricia lo suficientemente bien como para atraerla a una reunión sin levantar sospechas. El asesino también tenía acceso a información de construcción que les permitió elegir el lugar de entierro perfecto, del que demostraron conocimiento procedimientos forenses que toman medidas para retrasar el descubrimiento del coche patrulla de Patricia y contaminar la evidencia del asesino. Tenía suficiente influencia dentro del departamento de policía para manipular la investigación posterior y encubrir todos estos. Los factores apuntaban a alguien dentro de las fuerzas del orden que había sido amenazado directamente por la corrupción de Patricia. Investigación. El asesino se había estado escondiendo a plena vista mientras los investigadores cerraban al investigar a sus sospechosos. Descubrieron que varios de los oficiales involucrados en la corrupción original habían abandonado la policía. Poco después de la desaparición de Patricia, algunos se habían jubilado anticipadamente, mientras que otros se habían trasladado a diferentes departamentos o dejaron la aplicación de la ley por completo. Algunos habían muerto en los años intermedios, se llevaron sus secretos con ellos, pero otros todavía estaban vivos y podían ser considerados responsables. Los investigadores construyeron cuidadosamente casos contra cada sospechoso, sabiendo que sus crímenes solo tienen una oportunidad de presentar cargos después de tantos años de recopilar registros financieros, declaraciones de testigos y evidencia física que vinculaba a individuos específicos con el asesinato de Patricia y el encubrimiento posterior que finalmente lograron. Listo para hacer un arresto, el descubrimiento bajo el paso elevado reveló no solo los restos de Patricia, sino también evidencia que había sido enterrada con su cuaderno personal que contenía detalles de su investigación de corrupción. Había
sido colocado en una bolsa de plástico que lo protegía de la humedad y la descomposición. Este cuaderno contenía nombres, fechas y acusaciones específicas que corroboraban todo lo que los investigadores habían aprendido sobre la red de corrupción de Patricia C. Encontró un arma de servicio en la escena junto con evidencia balística que sería crucial para procesarla. Los asesinos también encontraron objetos personales que la familia de Patricia pensó que nunca volvería a ver, incluido un anillo, que había pertenecido a su abuela, pero la mayor sorpresa fue encontrar evidencia de que Patricia había estado usando un micrófono. Durante su reunión final y el dispositivo de grabación todavía estaba con sus restos. Pero la mayor revelación aún faltaba que la evidencia física recuperada del lugar de entierro de Patricia proporcionara las piezas finales necesarias para resolver su caso. La evidencia de ADN de sus restos coincidió con muestras que habían sido. Se recogieron pruebas de fibra de su patrulla y otros lugares que vinculaban su ropa con materiales encontrados en vehículos propiedad de los sospechosos. Lo más importante, huellas dactilares. La evidencia de los objetos enterrados con Patricia coincidía con individuos que nunca habían sido investigados adecuadamente en el original. En el caso, la evidencia balística mostró que Patricia había sido asesinada con su propia arma, pero también reveló que varias se habían realizado disparos, lo que sugiere que hubo varios tiradores o una lucha prolongada. Muestras de tierra del entierro. El sitio contenía evidencia que podría coincidir con los lugares donde los sospechosos vivían y trabajaban. Señaló a alguien impactante después de años de investigación y meses de construir un caso hermético que la policía finalmente arrestó. La persona responsable del asesinato de Patricia. El arresto fue un shock para muchos en la comunidad, incluidos algunos policías que habían trabajado junto al asesino durante años sin sospechar nada. Su participación, el sospechoso, era un compañero, policía que había sido parte de la red de corrupción que Patricia estaba investigando durante el interrogatorio. El sospechoso inicialmente negó cualquier participación, pero finalmente se derrumbó cuando se enfrentó a la abrumadora evidencia física que la confesión reveló detalles sobre las últimas horas de Patricia y el pánico entre los oficiales corruptos cuando se dieron cuenta de lo mucho que sabía sobre sus vidas. El arresto trajo una sensación de alivio a la familia de Patricia, pero también planteó nuevas preguntas. Preguntas sobre cuántas personas habían estado involucradas en el encubrimiento del crimen. El juicio del asesino de Patricia fue un tema mediático, sensación que expuso la profundidad de la corrupción dentro del departamento de policía. Los fiscales presentaron evidencia de la conspiración para matar a Patricia y encubrir su asesinato, que muestra cómo varios oficiales habían participado en varios aspectos del crimen. El testimonio de los testigos reveló que el miedo y la intimidación que habían mantenido a la gente en silencio durante casi 2 décadas. Los intentos del acusado de culpar a otros, los oficiales, o alegan que la legítima defensa se vino abajo durante el interrogatorio. Los testigos expertos explicaron la evidencia forense y cómo demostró el caso de la fiscalía más allá de lo razonable. Dudo que el jurado haya escuchado el testimonio de la familia de Patricia sobre el impacto que tuvo en ella, pérdida que tuvieron en sus vidas después de deliberar durante 2 días. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, incluido el asesinato en primer grado y la conspiración. La familia de Patricia finalmente tuvo sus respuestas. El veredicto del jurado trajo una sensación de cierre, pero el legado de Patricia se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. Su caso expuso problemas sistémicos dentro del departamento de policía. Exigió una reforma inmediata y se implementaron nuevos protocolos, creado para manejar investigaciones de corrupción interna, garantizando que casos como el de Patricia nunca vuelvan a ocurrir. Ser enterrado por las mismas personas que juraron buscar justicia. Que el departamento implementó políticas de rotación, obligatoria para los investigadores de asuntos internos, para prevenir el desarrollo de las relaciones corruptas que habían plagado el caso de Patricia. La hija de Patricia, ahora una mujer adulta que había pasado la mayor parte de su vida buscando respuestas, finalmente encontró la paz que había deseado.
Eludió a su familia durante casi 2 décadas y estableció una fundación en nombre de su madre, dedicada a apoyar familias de policías asesinados y defensa de la transparencia en la ley e investigaciones de cumplimiento de la ley. La fundación también proporcionó becas para jóvenes que cursaban carreras en justicia penal, asegurando que el compromiso de Patricia con el trabajo policial honesto inspiraría futuras generaciones. El caso también condujo a la creación de unidades especializadas de casos sin resolver, con medidas mejoradas de supervisión y rendición de cuentas. Estas unidades obtuvieron acceso a análisis forenses avanzados, tecnologías, y contaban con investigadores que no tenían conexiones con los casos originales que revisaron. Los protocolos de Patricia Williams, tal como se conocieron, requerían supervisión externa para cualquier caso que involucre la desaparición o muerte de un agente del orden público. Pero incluso cuando finalmente se hizo justicia, algunas preguntas persistieron en las mentes de quienes habían seguido la historia de Patricia. ¿Cuántos otros casos se habían visto comprometidos por la misma red de corrupción? Había otras familias que se les había negado la justicia para proteger la reputación de quienes estaban en el poder. La investigación había revelado la punta de un iceberg, y muchos se preguntaban qué más los secretos permanecieron enterrados bajo la superficie de 1900, los encubrimientos institucionales. El sitio de construcción donde se descubrieron los restos de Patricia se convirtió en un monumento no oficial con la comunidad. Miembros dejando flores y recuerdos en el lugar del departamento de carreteras. Finalmente, se instaló una pequeña placa en reconocimiento al servicio y sacrificio de Patricia, aunque no pudo capturar el alcance total de su coraje o la injusticia que había sufrido los viajeros que pasaban por ese tramo de carretera rara. Supieron que estaban cruzando un terreno que había guardado un secreto tan trágico durante tantos años. El caso de Patricia también destacó la importancia del periodismo persistente y la defensa de la familia en busca de justicia. La reportera policial, que nunca había olvidado su historia, se convirtió en símbolo del papel crucial de los medios de comunicación a la hora de exigir responsabilidades a las instituciones. Su investigación había demostrado que a veces las historias más importantes son las que los funcionarios quieren mantener ocultas. Enterró la asociación entre la decidida hija de Patricia y el implacable reportero. Demostró cómo los ciudadanos comunes podrían desafiar los sistemas poderosos y exigir la verdad. Los oficiales que habían participado en el encubrimiento pero no estaban directamente involucrados en el asesinato de Patricia enfrentaron sus propios problemas. Algunos perdieron sus pensiones, otros enfrentaron cargos criminales por obstrucción a la justicia, y muchos fueron llevados a prisión. El peso de su silencio por el resto de sus vidas. El muro azul de silencio que había protegido a los asesinos de Patricia. Finalmente se derrumbó. Bajo el peso de la evidencia y los tiempos cambiantes, la tecnología que finalmente había ayudado a resolver el caso de Patricia siguió evolucionando y brindó esperanza a otras familias de casos sin resolver. Se ampliaron las bases de datos de ADN forense. Las técnicas mejoraron y las herramientas digitales facilitaron el análisis de datos complejos. Redes criminales. El caso de Patricia se convirtió en un ejemplo de enseñanza en las policías y programas de justicia penal que ilustran tanto los peligros de la corrupción como la importancia de nunca renunciar a buscar justicia para la familia de Patricia. La condena de su asesino marcó el final de un capítulo, pero no el final de su compromiso con su memoria. Continuaron a hablar en seminarios de capacitación policial, compartiendo la historia de Patricia para inspirar un comportamiento ético entre los nuevos oficiales. También trabajó con organizaciones de derechos de las víctimas para apoyar a otras familias que enfrentan luchas similares con casos sin resolver. Casos, y la indiferencia institucional de la comunidad que había apoyado a Patricia la familia. A lo largo de su larga búsqueda de respuestas, celebró la resolución de su caso, pero también reflexionó sobre el impacto más amplio.
Implicaciones de lo que se ha revelado. La confianza en la aplicación de la ley ya es frágil. En muchas comunidades se requirió una reconstrucción cuidadosa mediante la transparencia y la rendición de cuentas. El caso de Patricia se convirtió en un catalizador para iniciativas de policía comunitaria que enfatizaron la supervisión ciudadana y la transparencia. Comunicación. El paso elevado donde Patricia había sido enterrada finalmente fue rebautizado en su honor que garantiza que su sacrificio no sea olvidado por las generaciones futuras. La ceremonia de dedicación reunió a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Patricia. Desde el trabajador de la construcción que encontró sus restos hasta los oficiales que finalmente llevaron a sus asesinos ante la justicia. Patricia Williams había entrado al trabajo policial para servir y proteger a su comunidad, sin imaginar nunca que su mayor amenaza provenía de su propio departamento, y su coraje al investigar la corrupción le costó todo, pero su legado perduró en las reformas y cambios que ella llevó a cabo. El caso había inspirado a la niña de 8 años que esperaba junto a la ventana a que su madre volviera a casa y se había convertido en una mujer que aseguró que la lucha de Patricia por la justicia continuara, incluso después de su muerte. Los archivos del caso del asesinato de Patricia fueron sellados y archivados, preservándola se convirtió en evidencia y testimonio para que futuros investigadores y profesionales de la ley estudiaran su historia. Parte del registro histórico, un recordatorio tanto del potencial de corrupción dentro de las instituciones como del poder de la persistencia en la búsqueda de la verdad, llevó a la investigación casi 2 años. Tardaron décadas en completarse, pero, aunque tardó, finalmente se hizo justicia. Patricia Williams finalmente estaba en paz, y su asesino nunca volvería a lastimar a nadie. Su hija finalmente pudo visitar una tumba y saber que la historia de su madre había sido contada en su totalidad por la comunidad. Podría seguir adelante, con el conocimiento de que incluso las conspiraciones más poderosas podrían quedar expuestas cuando personas valientes se negaron a aceptar el silencio como respuesta, y en algún lugar otras familias que lidiaban con casos sin resolver encontraron esperanza en la historia de Patricia, sabiendo que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene una forma de... Finalmente, la historia de Patricia sale a la luz y nos recuerda que detrás de el caso de una persona desaparecida pone a una familia desesperada por respuestas y a una comunidad que busca justicia por su desaparición. Sin dejar rastro, se convirtió en uno de esos misterios de la vida real que atormentaron a todos los que conocían su historia mientras Patricia desaparecía. Sin explicación alguna, en 1985, su caso demuestra que incluso los más misteriosos, las desapariciones pueden eventualmente resolverse mediante la persistencia y el coraje. El misterio de un crimen real nos muestra que los casos de personas desaparecidas, por muy fríos que se vuelvan, merecen una continuación. La historia de Patricia se suma a otros innumerables casos de personas desaparecidas sin resolver donde las familias nunca dejan de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Su caso demuestra que hay verdaderos problemas sin resolver. Los misterios requieren más que solo esperanza. Exigen acción, responsabilidad y la negativa a dejar que desapariciones sospechosas queden sin explicación. Si